Estamos por comenzar una nueva, entretenida y provechosa conversación junto a dos grandes personas del mundo del corporate venturing. Y primero, darles las gracias de estar acá junto con nosotros, de su asistencia y de volver a encontrarnos en búsqueda de profundizar algunos conocimientos y con expertos en la materia. Hoy tenemos a dos personas que vienen del mundo de todo esto que es el corporate venturing, todo lo que está relacionado con nuevos modelos o metodologías de emprendimiento corporativo, financiamiento, marco regulatorio, todos estos temas que finalmente hoy día en la nueva economía se van haciendo cada vez más importantes. Eh, Les voy a presentar a Claudio Dufo, MBA de New York University, partner en Tribeca, advisor, y que nos va a estar contando un poco más de este mundo de las inversiones, de la cuantificación de nuevos activos y de cuáles son las tendencias. Y también estará con nosotros compartiendo todos sus conocimientos Gert Findel, Bachelor of Computer Science de la Universidad Católica, ingeniero en computación de la Universidad Católica, fundador y director de Acid Labs y fundador y director también de Acid Ventures, quienes nos estarán contando, nos estarán acercando al mundo del corporate venturing. Y sin mayores comentarios, les presento y dejo con ustedes a Claudio, quien nos va a comentar y a introducir a este mundo. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Pierre. Buenos días a todos. Hola. Vamos a partir. Voy a partir con una breve presentación de 2-3 láminas para poder apoyarme en algunos conceptos que queríamos compartir hoy día con ustedes. Después le voy a dar la palabra a Pierre, que también va a hablar desde su perspectiva emprendedora sobre el tema, sobre los desafíos de toma de decisiones de inversión, de oportunidades de inversión en startup tecnológica en etapas tempranas, y luego vamos a darle espacio para que ustedes puedan ir preguntando, haciendo consultas o comentarios de esta charla que vamos a tener hoy día en la mañana, ¿ya? Entonces, ahí estoy proyectando, y la verdad que quiero partir, y lo que queremos concentrarnos hoy día en realidad es hablar un poco de la tesis de inversión, ¿ya? Tal vez un concepto que algunos manejan muy bien y otros tal vez no están tan familiarizados con el concepto de tesis de inversión, y hablar un poco de los fundamentos, los aspectos más importantes que se utilizan en el mundo del venture capital, en el mundo de las empresas de base tecnológica en etapas tempranas con alto potencial de crecimiento. Y la tesis de inversión como herramienta para la toma de decisiones en un ambiente de alto nivel de incertidumbre con poca información disponible, que es lo que te permite a ti avanzar o desistir de una oportunidad de inversión, ya sea como cofundador, coinversor o emprendedor. Y quiero partir con esta lámina que aquí muestra, quiero plantearles que existen 10 grandes diferencias, unas más relevantes que otras, entre el approach que uno utiliza para evaluar un negocio tradicional, denominado en inglés private equity, y un negocio de venture capital, un negocio de base tecnológica con un alto potencial de crecimiento. Cuando uno mira las evaluaciones tradicionales de proyectos, de negocios tradicionales, los que han participado en cursos, talleres de evaluación de proyectos, el fuerte foco siempre está en determinar el valor presente neto de un negocio. En cambio, en el mundo del VC, el foco es estimar el potencial de crecimiento en veces en retorno, en cuántas veces puedo multiplicar mi inversión, ¿ya? Los negocios tradicionales son intensivos en inversiones en bienes de capital, en activos fijos, en CAPEX. En cambio, los negocios de base tecnológica tienen muy baja inversión en activos fijos. Los negocios tradicionales se proyectan
con una puesta en marcha de 1 o 2 años en inversión en capital de trabajo, los negocios de base tecnológica con alto potencial de crecimiento nunca dejan de requerir capital de trabajo para crecer. Es por eso que los negocios de base tecnológica o venture capital diseñan estrategias de escalamiento por fases, levantando capital en cada ronda, tratando de minimizar la dilución de los fundadores. Los negocios tradicionales tienden a pagar dividendos en etapas tempranas. Los negocios de venture capital nunca pagan dividendos. Los negocios tradicionales se siguen evaluando tasas de descuento de 10-12%, en condiciones que los negocios de venture capital están muy lejos de esas tasas de retorno y son sustancialmente más altas, varias veces más grandes. Los negocios tradicionales se siguen evaluando a perpetuidad. En cambio, los negocios de base tecnológica, que dependen de los fundadores y tecnología, es muy difícil perpetuarlos y tienden a valorizarse en base a la expectativa de venta de la empresa. Y es por esa razón que los fundadores diseñan distintas rondas de financiamiento para cumplir los planes de escalamiento según sus requerimientos de capital. Diseñan estructuras alternativas o de financiamiento no tradicionales, no van a la banca ni tampoco van a levantar capital tradicional, sino que estructuran mezzanine finance, notas convertibles, acciones preferentes. Y es por eso que la tabla de capitalización pasa a ser un factor tan importante para un emprendedor, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de negocio de venture capital, estos 10 aspectos son sustancialmente diferentes a un negocio tradicional, a un negocio de venture capital. Entonces, como las top 10 diferencias, ¿ya? Que un poquito romper algunos paradigmas. Del mismo modo, quiero empezar aquí a hablarles brevemente. Y aquí me quiero basar en un estudio que se hizo hace varios años atrás, 3, 4 años atrás, en Estados Unidos, a 200 empresas tecnológicas, que algunas fracasaron y otras tuvieron éxito, y buscaron la correlación entre el éxito de esas empresas tecnológicas de etapa temprana en Estados Unidos. Y los 5 factores que definen el éxito, esto es un estudio que lo pueden encontrar en las charlas TED, que lo hizo Bill Gross, el fundador de Idea Lab. Lo más relevante del hallazgo, aquí en la lámina de resumen de ese estudio, es el timing. Es el timing, es la ventana de oportunidad. Es decir, que esos emprendimientos partieron, se desarrollaron y crecieron en la ventana de oportunidad correcta. ¿Ok? Y 42% de los éxitos depende del timing correcto del emprendimiento. ¿Ya? Y los fundadores siempre tienden a pensar que el timing es una ventana de oportunidad más grande y que va a estar siempre. Y la verdad que cada vez con las tecnologías disponibles, ese timing se achica y se aprieta cada vez más, con cada vez barreras de entrada más bajas y también de salida. Y después están los otros. Entonces me quería detener acá, plantearle los 5 grandes factores: timing, la capacidad de ejecución del equipo, no solamente el talento, si son capaces de ejecutar, el factor diferenciador más que innovación per se, el modelo de negocio y por último el financiamiento. Es posible que si este estudio se hiciera en Latinoamérica, el financiamiento tendría una ponderación más importante, porque todavía la ponderación del capital en Latinoamérica es más alto que en Estados Unidos, donde el mercado es más perfecto. ¿Ya? Y por último, me quería quedar acá con, esto es como el embudo, ¿no? Partimos con las 10 diferencias, ¿cómo lo evalúas? Aquí lo que les quiero mostrar es que cuando uno hay 3 grandes factores, hay 3 grandes factores que definen, 3 grandes factores que definen la tesis de inversión. Y hablamos delante del timing, ¿cierto? Pero hay 3 grandes factores, que es lo que está ahí en color verde, que son los unit economics, las métricas claves de un negocio. ¿Ya? Tener la capacidad para, de manera rápida y acelerada, tener un buen entendimiento de las métricas claves del negocio, de cómo están hoy día esas métricas claves operando y cómo las está monitoreando el fundador. ¿Cuál es la escalabilidad del negocio desde la perspectiva de costo de adquisición de nuevos clientes, nuevos canales o nuevos usuarios? ¿Cómo pueden retener a esos clientes? ¿Cómo pueden aumentar el ingreso por cliente mensual o anual? ¿Y cómo es la recurrencia o la tasa de fuga? Son factores claves a determinar. Métricas básicas como LTV sobre CAC son métricas que son el one-on-one para poder evaluar oportunidades de negocio de esta característica. Y por último está las estrategias de salida o estrategias de liquidez, la racionalidad de por qué este startup puede ser un potencial target atractivo para potenciales compradores futuros. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un poquito las 3 grandes factores que uno debiera enfocarse cuando se enfrenta a evaluar oportunidades de negocio
cuando uno sintetiza, cuando le preguntan a uno, ¿qué es lo que es la tesis de inversión? Es preguntarse si estoy en el timing correcto, cuáles son mis métricas donde eres clave, cuál es mi métrica de escalabilidad, cómo estoy en mi métrica de escalabilidad, y cuál es mi racionalidad de liquidez, ya sea vía dividendo, si es un negocio más tradicional, o vía exit, si es un negocio con potencial de escalamiento acelerado. ¿Ok? Y aquí quiero terminar con esta lámina para mostrarles un ejemplo del fondo de 500 Startup que invierte en las etapas pre-seed, para un poquito hacer la bajada de los conceptos que les acabo de comentar, donde invierten 50, 100 mil dólares, ¿ok? Que sería equivalente a los pocos fondos que existen en el mercado local que invierten en etapas seed, en empresas en etapas tempranas, los primeros años de operación, un primer año, segundo año. Invierten en negocios que tienen al menos, que no requieran más de $1 millón para estar operacional en el mercado vendiendo. Invierten solamente en negocios que son escalables de base digital. Y si no son digitales, que hayan tenido capacidad demostrada de crecer. Lo digital es lo que te permite la gran escalabilidad exponencial. Invierten solo si existen prototipos funcionando antes de operar. No invierten en ideas ni en conceptos. Invierten cuando existen métricas de tracción. Usabilidad es un buen indicador de la recurrencia de un cliente, algo de ingresos y métricas unitarias atractivas que la empresa tenga los primeros meses de operación. Y por último, invierten en equipos multifuncionales. ¿Okay? Si es que el equipo está cojo y no tiene las complementariedades en el área de desarrollo, comercial, marketing o diseño, esperan que ese equipo se fortalezca para poder invertir. Entonces aquí tenemos un poquito algunos de los conceptos que vimos delante aplicados a un caso práctico, que la verdad que uno piensa que esto es bastante único, pero la verdad que estas son las mejores prácticas internacionales que están aplicadas a nivel nacional también a negocios de etapas tempranas, ¿ok? Es decir, esto ustedes lo van a poder ver no solamente en Estados Unidos, en 500 Startup, sino también en Chile, ¿ya? O en la región. Entonces yo quería, para ser súper sintético y no latearlos mucho y hacer una sesión más dinámica de conversación, quería un poquito hacer esa pequeña introducción de 10 minutos, de contarle algunos conceptos para rayar la cancha y poder, ¿cómo se llama?, después que presente sus ideas, iniciar la discusión. ¿Ok? No sé si quieres partir tú, ¿te parece? Sí, de hecho, nada, se nota ahí el expertise de Claudio desde la mirada más financiera. Yo como contracara quiero hablar un poco de lo mismo, pero desde la mirada más técnica. O sea, mi formación es en ingeniería en computación, o sea, siempre he estado del lado de hacer. Y esta charla se trata, a final de cuentas, de los desafíos de armar un instrumento de inversión. Y claro, uno es tener súper bien las reglas súper claras y entender los números de las empresas en las que se invierte y todos estos componentes de lo que está pasando dentro de la compañía. Básicamente, como decía Claudio, la tracción, los unit economics, que tengan claro cómo quieren salir. Clave. Ahora, Claudio mencionó que uno de los puntos más importantes, si no el más importante, por lo menos en el estudio que él mostraba, es el tema del timing. Y el timing tiene que ver con una correlación mágica que se da entre lo que está pasando dentro de la empresa y lo que está pasando en el mercado. Lo que está pasando en el mercado es algo súper difícil de leer. Y aquí voy a iniciar mi presentación. Creo que se está viendo. Claudio, a ver si me confirma. Perfecto. Súper. Hoy día hay preguntas en un contexto donde hay un montón de plata dando vuelta y hay una queja común que por lo menos es lo que se escucha. Ahora, si lo quieren creer o no, es decisión de cada uno, que falta deal flow, faltan negocios buenos. Y la pregunta es, ¿en qué hay que invertir en este año? O de aquí para adelante, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo detecto buenas oportunidades? ¿Cómo detecto, teniendo ya mi tesis de inversión o no? O también para entender cómo crearla. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Y yo quisiera decir aquí que, por lo que yo veo al menos, la gran mayoría de los VCs se están concentrando en SaaS y FinTech.
se convirtieron ya en el pan con mantequilla. Antes era el e-commerce, antes de eso, entre medio fueron las redes sociales. Como que ha pasado etapas de cosas que estaban ocurriendo y donde aparecieron grandes negocios que se transformaron en muy buenas inversiones para los fondos. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Y mi presentación desde el lado técnico es para plantar la semilla. No voy a profundizar en todo, sino que voy a elegir un tema de las cosas que yo creo que son los trends ahora, 2021, 2022. Fuentes alternativas de información, por ejemplo, cómo logro explorar los proyectos de código abierto para encontrar talento para ofrecer a empresas, o cómo detecto o cómo veo el pago correcto de la cuenta de luz y agua, ¿verdad? Para saber si es que alguien es sujeto a crédito o no. Data alternativa. Hoy día hay muchos proyectos de este estilo para lograr predecir cosas que tradicionalmente se hacían con cierta información, hoy día predecirlas con otro set de información que eventualmente es más globalmente disponible. Ese tipo de startups están muy de moda y están siendo financiadas muy fuerte, porque hay oportunidades que están poco explotadas ahí. Hay un mundo por crecer. El tema de la sostenibilidad, esto es más que todo porque hay muchos usuarios que están prefiriendo el tema de la sustentabilidad, devolverle algo al planeta, no seguir destruyéndolo, ¿verdad? La automatización fuerte, hoy día ya mucho más colgada de la mano de la aplicación de la inteligencia artificial a la automatización de tareas manuales, porque vemos que todo va hacia allá. Y por último, todo el tema que ya empezó hace varios años, que es de cripto y blockchain. O sea, aquí estoy poniendo conceptos que quizás no son los correctos, pero es para que todos asocien cripto como criptomonedas, ¿verdad? Como Bitcoin, Ethereum y todas esas cosas. Blockchain y todo lo que eso significa para el nuevo modelo del Web 3.0, o el Web 3, que se llama. Y aquí es de repente donde quería tocar esto a propósito, es decir, en los típicas literatura actual de VC, uno habla mucho del LTV sobre CAC y los modelos de negocio más tradicionales de suscripción con modelos SaaS, pero ya están apareciendo cosas súper sofisticadas, como esto de la Web 3, y quería darle como un pequeño destello para explicarle lo que está pasando ya, y explicar qué significa a nivel de VC. O sea, hoy día la web ya cambió desde solamente leer a leer y escribir, ¿verdad? En todo lo que era Web 2.0, ser parte de la web, pero donde todavía está centralizada y los operadores de estas grandes plataformas donde se comparte información, donde obtengo y entrego información, todavía están centralizadas. Ejemplo, Airbnb. Antes existía un catálogo de hoteles o de lo que sea, después Airbnb te permitió demandar y ofertar sobre la misma plataforma, lo mismo con Facebook, lo mismo con Uber, ¿verdad? Y las nuevas plataformas se trata todo de ecosistemas distribuidos donde no hay un ente que regula el intercambio de las partes. Entonces ya es como leer, escribir y ser propietario de la plataforma donde está ocurriendo todo. Esta web 3.0 está aplicada a temas financieros, a temas de trabajo, a streaming de datos, a la industria de los juegos, a todo. Entonces, de nuevo, estoy haciéndome cada vez más chiquitito y voy a tomar un ejemplo en particular de cosas que están pasando dentro del mundo del Web 3 y tratar de explicar qué significa entonces Web 3. Aquí hay una definición que yo trato de leerla y dice abierta, que no tiene permiso de acceso a la plataforma porque está todo organizado por contratos, distribuida para que máquinas y personas interactúen peer-to-peer, sin terceras partes que regulen su interacción. Creo que es un poco difícil de entender. Y claramente Albert Einstein decía, si no lo puede explicar simple, entonces no se entiende, ¿eh? Ni siquiera yo lo entiendo. Entonces quiero hacer una diferencia entre los bancos de antes y los bancos actuales, estos bancos Web 3. Solamente anoté algunas palabras a la derecha para acordarme de decir cómo funciona un banco tradicional. Todos saben, todos son aquí del mundo probablemente de las inversiones, así que saben más que yo, que
cuando alguien quiere obtener un crédito, hay una entidad central, que probablemente es el Banco Central, que le presta plata a los bancos te analizan en base a tu riesgo, tu capacidad de crédito, hacen todo un análisis de Know Your Customer, ¿verdad? De ver de dónde vienen tus platas, a ver si es que pones algún colateral. A eso súmale todas las regulaciones adicionales del país donde te encuentres, y finalmente te terminan entregando un crédito donde tienes que devolver el principal, ¿verdad? Más los intereses a cierta tasa, en cierta cantidad de pagos, muy tradicional. La evolución de esto en el mundo de la Web3 es un diagrama, porque esto es como, hay una plataforma que de partida tú puedes abiertamente ver quiénes son los dueños de esta plataforma y entrar a la participación de la plataforma, que funciona como un banco distribuido, en donde cualquier persona puede ver la necesidad de liquidez para prestarle a todos los que están tratando de pedir plata. Entonces tú puedes participar como aportante o como alguien que está tomando un crédito en estas plataformas. Entonces vas y tú puedes, por ejemplo, ir y poner liquidez, poner plata, dólares, en alguna criptomoneda. Claro, todo esto funciona con contratos inteligentes y funciona de forma automática, sin que nadie le dé un OK, sin ningún Know Your Customer, sin ningún análisis de riesgo más allá de las reglas automatizadas. Entonces, hay por un lado gente que dice, OK, dado que hay gente que está tomando prestada plata a cierta tasa, para mí es negocio, entonces va y aporta plata y queda automáticamente por contrato que se le devuelve de cierta forma. Y por otro lado, alguien va y, por ejemplo, si tiene Bitcoin, puede ir y dejar su Bitcoin en prenda, y si deja el equivalente a cualquier número, $100,000 en Bitcoin, puede obtener un crédito por 75, que ya está colateralizado automáticamente. Si es que el precio del Bitcoin baja o si es que esta persona no paga de vuelta sus pagos, automáticamente se deduce una regla automática de su colateral y sigue funcionando de la misma forma. Se recalculan los intereses, que los puede seguir de forma en tiempo real e ir pagando la cuota del crédito que pactó ahora con los montos ajustados, por ejemplo, y se forma un ecosistema que crece y que no necesitas pedirle ninguna autorización a nadie, funciona de forma automática 24/7, donde yo dejo mi colateral y puedo tomar plata prestada automáticamente, o como aportante puedo ir y poner plata para que otra gente la tome prestada. Se parece a un banco, pero está organizado por personas. Y lo lindo de esto está en que, dado que las reglas están súper claras, nosotros nos podemos poner ahora de acuerdo para cerrar un banco que preste plata en pesos, por ejemplo. Solamente con esta tecnología. No necesitamos obedecerle a ninguna regulación, ocurriría todo en la web de forma descentralizada, sin mucho trámite adicional. Esto está siendo aprovechado para hacer préstamos, para hacer exchanges de compra y venta de diferentes tipos de activos, para vender seguros, para hacer sistemas de ahorro, donde también otra gente toma esta plata prestada. Y todo esto con las ventajas de que es 100% transparente, que no se necesita un proceso de permiso, que funciona 24/7, es básicamente contratos inteligentes que manejan todas estas reglas. Y lo más interesante de esto está en que rápidamente se puede programar e integrar con otros sistemas para que, si es que estoy invertido de esta forma, entonces tengo acceso a otro bien financiero. Ahora, esto de nuevo fue un ejemplo de préstamos dentro de finanzas descentralizadas, dentro de la web 3.0, que se puede aplicar, como les dije, a los juegos, al streaming de datos, a todo el mundo de la industria del talento, un montón de cosas. Ya se está usando en decenas de industrias y es una oportunidad gigante con muy pocos participantes tomando esta oportunidad. Es todo un mar de oportunidades
Y bueno, como todos saben, y la conclusión a la que quiero llegar un poco. Cuando uno hace su tesis de inversión, ¿a dónde voy a atacar hoy día? ¿A donde es seguro, SaaS, donde las reglas están súper escritas? ¿O en este mundo del web 3.0, que es como cuando empezó el Bitcoin, invertir ahí había que estar loco? Pero el que invirtió hizo un millón por. Entonces yo hago una comparación de lo que ha pasado en los últimos años, que también está sacado de un estudio que se hizo hace poco, cómo van los VCs tradicionales en contra de los VCs que invierten solamente en blockchain, que de nuevo es una tecnología súper nueva. Cobran más caro, toman menos plata, porque claramente hay menos oportunidades, pero tienen rendimientos 3 veces más grandes en términos de tasa anual. ¿Por qué tienen tan buenas tasas? O sea, claramente hay un montón de errores, pero como les digo, es una oportunidad muy inexplorada. ¿Cuánto conviene? Y aquí son las decisiones que yo no tengo la respuesta, solamente les quiero poner la duda. Si vamos a poner un VC, ¿lo vamos a hacer para invertir en temas tradicionales o en temas más emergentes? Entonces, si lo común hoy es el SaaS, ¿tenemos que aprender hoy de Web3 o ya está saliendo algo nuevo? ¿Qué tan importante es estar conectado con la tecnología, con esta moda, con el trend de lo que está pasando en el mundo de las inversiones? Y de hecho, les pongo una duda más disruptiva. Si ya todo está siendo distribuido, entonces ¿van a seguir existiendo los VCs? ¿O la gente o los mismos aportantes van a crear VCs a través de contratos inteligentes? Que las reglas de la tesis estén puestas en los contratos y que los startups que apliquen obtengan la plata de forma automática y esto capture la plata de los aportantes. No es loco, no existe, pero no es loco pensarlo. Con esas dos, eh, con esas dos preguntas yo quiero cerrar y entrar aquí a una conversación con Claudio. A ver si es que se acostó. Me gusta tu última pregunta, está muy provocadora, Gert. Puede pasar, ¿no? Sí, es un poco lo que uno ha visto en el mercado local cuando ves que las grandes familias o empresarios están yéndose a invertir a fondos en el extranjero, pero en Chile invierten directo en empresas. Claro. Porque perciben que ellos pueden ser mejores cherry picking en la selección de sus oportunidades de inversión que un manager profesional. Pero eso está a nivel de equipos más sofisticados, de profesionales. La pregunta es si eso mismo, con esta tecnología, puede permearse a una capilaridad distinta. Muy potente. Partamos con, bueno, las preguntas están abiertas a los asistentes, así que felices en escuchar sus preguntas en los chats y vamos a ir planteándolas y moderándolas. Mientras van escribiendo sus preguntas, quería partir tal vez con una para soltarnos un poco y preguntarle a Gert sobre tal vez la última oportunidad de inversión que le tocó o asesorar o evaluar para participar como Asset Ventures. ¿Cuáles son los factores principales o claves que ustedes se fijaron al momento de tomar esa decisión de recomendación a un tercero o de inversión propia? ¿En qué se fijaron y qué te hizo, y cuáles fueron esos tal vez 2 o 3 factores, pueden ser más, pero 2 o 3 factores que te hicieron tomar una decisión hacia una dirección o hacia otra? A ver, de nuevo, ¿me estoy escuchando? Yo creo que es importante, cada persona tiene un background y claramente las tesis de inversión están influenciadas por este background. En particular, yo y mi background viene de mi primera empresa, fue una empresa de desarrollo de software, se llama Acid Labs, donde trabajamos principalmente con temas de retail y con banca, pero siempre banca persona, temas de retail financiero o retail como los típicos
grandes marcas que encuentran en los centros comerciales. Y ahí vienen más de 10 años de historia, de las cosas que, con los clientes que yo he interactuado, con las relaciones que yo tengo comerciales, etc. Después de eso empezamos a hacer software as a service, de nuevo, invertir en empresas de software as a service, en estas mismas verticales, retail y banca, y retail financiero. Y la última startup en la que invertimos fue en enero, que también es una plataforma de lending, pero sí con una plataforma al medio, que obtiene datos del mercado, que son datos que no tienen acceso a la banca, para hacer préstamos pequeños a personas con poco acceso a crédito. Que está relacionado con cosas que nosotros entendemos, está relacionado con tecnología que nosotros podemos aportar y tenemos como varias sinergias con ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Uno, sinergia con lo que hacemos, entender muy bien el negocio y que tengan algo, o sea, que estén ok en donde nosotros podemos ayudar, que es toda la parte técnica y qué sé yo, integraciones, plataformas, pero que sean muy buenos en lo que nosotros no somos tan buenos. Marketing, en particular para nosotros, que es algo que mira mucho, por ejemplo, 500 Startups, como decía Claudio. Temas de marketing hoy día es una habilidad cuando quieres llegar a cientos de personas como los Corner Shop o como los Betterfly, ¿verdad? Además de lo técnico, que es clave, el marketing es determinante. O sea, pues tener un muy buen producto, si no llega a las manos de nadie, no vale. Entonces, en general, buscamos oportunidades de inversión donde hay un equipo muy fuerte en estas habilidades que nosotros no tenemos. En general, marketing, para vender a la gente final. Es como por lo menos hacemos las cosas nosotros, que tomamos pocas oportunidades, nos arriesgamos un poquito menos. Okay. Sí, pero me imagino tú, Claudio, tienes otro tipo de transacciones, que supe que tuviste una transacción hace poquito tiempo, ¿verdad? La semana pasada. Sí, cerramos algo bien bonito. Fue un proceso largo. Fue una empresa del mundo que acabas de mencionar, de marketing digital, una empresa mexicana, muy fuerte en el tema analítica de datos. Iniciamos una conversación con un grupo global que se llama Incubeta Holding, que tiene operación en 18 países de origen sudafricano, basado en UK, en Inglaterra, y buscaron crecer en Latinoamérica. No sabían, por ejemplo, cuando partimos conversando con ellos y les preguntamos cuál es la estrategia de Latinoamérica, no sabían que en Brasil se hablaba portugués, por eso les digo todo, ¿ya? Era la primera inversión que hacían en Latinoamérica ellos, llama la atención eso, ¿no? Y partimos conversando y pensaron en usar como plataforma México para poder crecer en la región. Y buscamos un deal de estos fundadores que crearon esta empresa hace 10 años, que es un negocio más tradicional desde el punto de vista de crecimiento, donde creces porcentajes anuales y no veces anuales, 20, 30%, y no por 2, por 3 o más. Y buscamos un deal donde buscáramos pasar a la siguiente etapa de desarrollo del negocio mexicano por un operador global. Y la gran tesis fue que este nuevo socio global pudiera aportarnos una base importante de clientes en Estados Unidos y servicios con más en una fusión con un pequeño cash out, más que, más que un aumento de capital probablemente tal o un cash out completo. No fue ni un cash in completo ni un cash out completo. Fue un híbrido entre ambos y lo que apostamos fue un poco a eso. Y los mexicanos se diluyeron a un porcentaje menor, en el barrio el 25-30%, y entraron estos sudafricanos ingleses a la propiedad apostando a un plan de crecimiento donde el exit se quiere hacer a nivel de grupo en un horizonte de 5 años, pensando en transformarse en acercarse a los Big Six. En la industria de marketing global existen 6 grandes compañías, así como están las Big Four en auditoría, en el marketing internacional hay Big Six. Y para que una gran marca internacional te considere como un partner, un Coca-Cola o lo que sea, necesitas tener presencia en varios países. Entonces, para poder jugar en esas ligas tienes que ser parte de un grupo más grande, de un equipo de fútbol más grande. Y esa fue la tesis, y el proceso fue complejo porque culturalmente, como se administra una empresa, como está preparada una empresa mexicana para un deal con ingleses, los estándares son distintos. No solamente, yo ahora estoy hablando más del cómo, no solamente el qué.
Pero finalmente se cerró satisfactoriamente y ahora viene una nueva etapa. Eso, aprovecho a comentarlo. ¿Les parece que veamos, para no latearlos, les parece que veamos, hay dos preguntas. Cristian Silva preguntó, ¿cómo se atenúa el riesgo de crédito con estas nuevas opciones de financiamiento? Que eso es para ti, porque tú estabas hablando de eso. O sea, nos podemos repartir esta pregunta. Yo creo que hay Sí. algo desde tu expertise financiero que quizás yo no veo, pero riesgo de crédito, aquí aclárame tú a qué se refieren, pero al riesgo de no pago con nuestras nuevas opciones de financiamiento como el Venture Capital, ¿se refiere? Yo creo que se refería a tu plataforma de peer loaning. Eso. Hay diferentes modelos, pero en particular eh, el ejemplo que yo mostré tiene cero riesgo de crédito, en el sentido de que cualquier persona que quiere tomar algo prestado, en general, pone a cambio o pone un colateral que lo deja como en un escrow de sus criptomonedas que las está utilizando. En general, la historia del Bitcoin, por ejemplo, es que Bitcoin es un store of value, es una forma que es como el oro del mundo digital. Entonces, si alguien tiene Bitcoin, en general lo tiene para guardar valor y guardarlo debajo del colchón un rato y venderlo en mucho tiempo más o quizás no venderlo, pero para almacenar valor. No es algo que lo ocupa y hace trading intraday y cosas de ese estilo más sofisticadas. La gran mayoría de la gente piensa el Bitcoin como un store of value de largo plazo. Entonces, al final de cuentas, hay un montón de herramientas financieras que te permiten apalancar este activo que tienes guardado en tu billetera digital. Y una forma de hacerlo son estos créditos. Entonces, lo que haces con estos créditos es que tú dices, ok, tengo $100,000 de Bitcoin, o tengo un Bitcoin que vale ahora 46,000, creo. Tengo un Bitcoin, una moneda, y lo dejo como la colateral, y me dan 75% de estos $46,000 como el préstamo. Me dan 75% de 46, son como 34, una cosa así. Una cosa así, como me dan 34,5 en dólares. Ahora, dólares digitales, pero son dólares. Pero yo dejé en este escrow mis 46 en Bitcoin, que cuando los retire, cuando pague mi crédito de vuelta, quizás este Bitcoin va a valer 50, entonces va a haber ganado valor mientras pude tomar ventaja de esta liquidez del crédito. Pacté ciertas cuotas, entonces las voy pagando de vuelta. Si llega a pasar, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que no pague. Si no pago, ellos agarran mi Bitcoin y venden una parte y me dicen, no pagaste $10,000, venden el equivalente. Si $10,000 son el 75% de cuánto, de 13,000, una cosa así, van y venden $13,000 de mi Bitcoin y me quedan como 0,7 Bitcoin adentro. Y ahí ellos bajaron su riesgo de crédito a cero. Lo van vendiendo. Si yo no pago nada, ellos van y venden todo mi Bitcoin y me devuelven el diferencial. También puede pasar de que el Bitcoin, como ustedes saben, de repente sube y baja. Si es que el Bitcoin baja de precio muy fuerte y ya no vale 46 y ellos me habían prestado 30 y llega a valer, no sé, 20, ellos me dicen, oye, repon otro Bitcoin más para tener colateral suficiente para esto o te lo vendo, que automáticamente quedo pagado. Entonces tienen como, cuando va la cuestión en picada y llega al 75%, lo venden y ellos netearon y tienen riesgo cero. Todo esto está programado, entonces lo ven en tiempo real, no es que vayan a revisar la transacción el lunes a las 9 de la mañana y ya se encontraron con la embarrada. O sea, ellos ven el mercado en tiempo real y se vende Por todo. tanto, ahí, ¿Cuál es el riesgo de el riesgo de tipo de moneda, que sería, Pero y por otro lado está indexado al stop pero loss. del que entrega el financiamiento no hay riesgo porque se vende solo, se descolateraliza o se colateraliza automáticamente. Ya, perfecto. Eso Mira, es y está programado, eso es lo choro. Y con esto se pueden hacer un montón de cosas, se puede hacer al revés también. Yo puedo tomar mi Bitcoin, invertirlo, y puedo invertir en un fondo de Bitcoin como un tipo de depósito a plazo y me dan Bitcoin más 1% anual, por ejemplo. Entonces gano lo que crece el Bitcoin más un 1% en Bitcoin encima de mi fondo. Existe de todo. oye, pero extraordinario. Si quieres, vamos, Claudio, a la segunda pregunta.
Sí, la segunda, no es que me quiero correr, pero también yo creo que es más de Gerd que mía. Capturó más la atención Gerd hoy día, está bien. Ahí dice Cristian ¿Cómo va a Silva, impactar? ¿Cómo va a impactar? ¿Perdona? ¿Cómo? que dice Cristian Silva, muchas gracias, me quedó absolutamente claro. Súper. ¿Cómo va a impactar el conocimiento y habilidades en cloud para las inversiones al 2025? Conocimiento y habilidades en cloud para inversiones en 2025. Ahí yo, A ver, yo creo, hay que ver dos cosas. Hay cosas buenas y cosas malas. Esto siempre es un mercado que es súper móvil, pero si uno ve el consumo de cloud, cómo crece el cloud, claramente cuando partió esta cuestión fue exponencial, pero ahora está proyectado que el crecimiento del cloud no es poco, pero es modesto al lado de lo que había antes. Es como lo que pasa cuando se comoditiza cualquier cosa. El cloud está pronosticado a crecer en los próximos 10 años a una tasa del 18% compuesto. 18% no es tanto. no, Entonces, el Internet, el delivery creció más que eso en los últimos años. ¿Viste? Los negocios de logística crecieron más rápido. Entonces, ya, el cloud viene creciendo. Pero por otro lado, las herramientas técnicas para que cualquiera pueda usar el cloud también están aumentando. Entonces, las habilidades como específicas para que tengo que estudiar 10 años, estoy siendo exagerado, por supuesto, pero tengo que estudiar un año todas las certificaciones de Amazon y de todas las cosas para ser especialista en cloud, esto se va a reducir. Lo que antes se aprendía en un año, van a ponerle tantas facilidades a utilizar el cloud que se van a necesitar un par de semanas. Entonces, yo no apostaría que es la panacea. Sí usarlo, porque va a ser más barato, pero invertir mucho en habilidades cloud, creo que algo que va a ser, la inversión va a ser cada vez más pequeña. Entonces, ¿es clave? Sí, pero es mucho más clave que las habilidades, la tecnología necesaria para habilitar a gente no técnicamente competente para trabajar con el cloud. Yo creo que ahí es donde está, de nuevo, esto es una suposición, supongo que es subjetivo. Claro. Yo creo que ahí está el oro. súper. Oye, tenemos otra pregunta de Carlos. ¿Qué alternativas tiene un inversionista para encontrar startups, para invertir en ellas y cómo buscarlas? ¿Cómo encuentro? Y también enlazado ahí, cómo, una vez que la encontré, cómo saber si tengo que ingresar, si es el timing correcto, y qué es lo que hace que yo diga, oye, esta sí que es una buena inversión. Esa no es fácil. La pregunta es muy buena, Muy porque bueno. ¿no? Es un desafío que tiene cualquier inversor que quiere empezar a incorporarse a la industria. Tenemos un mercado local con pocas redes de inversionistas ángeles establecidas formales, y esas redes de inversionistas ángeles se crearon hace más de 10 años, subsidiadas por el Estado, y esos subsidios se eliminaron, y eso hace que las redes, algunas de ellas que operaron bastante bien bajo el alero de ciertas instituciones, universidades, hoy día están un poquito más inactivas. Entonces la respuesta yo diría, y aquí anda complementando Miguel, es tratar de insertarse en el ecosistema. Y uno se inserta en el ecosistema informándose, vinculándose con gente, y pueden haber instancias formales e instancias informales. Eh, hay plataformas formales como puede ser redes de inversores ángeles o pequeños grupos de emprendedores que invierten en empresas. Hay plataformas de levantamiento de capital, pero creo que al final pasa por preguntarse en qué industrias tengo afinidad para invertir, dónde siento que tengo know-how o experiencia y me siento cómodo invirtiendo, y en base a eso empezar a identificar oportunidades de inversión. Y también lo que yo sugiero es tratar de monitorear y leer un poco también fuera. El chileno es malo para leer, yo me incluyo. Estudiar un poco tendencias afuera de qué cosas están ocurriendo. Tenemos la gran ventaja de estar en un país subdesarrollado que prácticamente todo lo que se hace acá ya se hizo antes en otro lado o parecido. Entonces, también partir leyendo, entendiendo tendencias, investigando un poco antes de salir a sentarse con emprendedores, a conversar con ellos para ver si es que me interesa invertir con ellos, ¿no? No sé cómo te gustaría complementar con algo. No, yo creo que dijiste
todo, a ver, claramente, para ser específico, también hay que entender muy bien en qué fase quieres invertir. O sea, si tú inviertes en Serie A, tienes que estar mirando de dónde salen empresas ya financiadas desde Serie Semilla. Entonces tienes que tener una relación con los que te pasan la posta, ¿verdad? Estos son los que agarran las empresas, le invierten semillas, salen de cierto, tienes una relación con los que ponen plata en esta etapa y ahí tienes un puente directo. Esa es en general como la más clásica. Ahora, la otra es poner muy buen branding y echarse para atrás, y como inversionistas, si es que están en todos los portales y en la asociación y todo, te van a llegar deals. O sea, la gente sabe que Claudio invierte y a Claudio le llegan. Lo malo, y esto es una cosa que es lo normal, pasa con el talento, pasa con todo. Lo que no es tan bueno, los emprendedores que no tienen negocios tan buenos, salen a pedir plata y contactan a muchos inversionistas. Los realmente buenos, en general, los inversionistas los tienen que ir a buscar y los tienen que encontrar temprano. Es como pasa con todo, pasa con el amor, pasa con la tecnología y pasa con el talento. Los gallos buenos, que el mejor ingeniero no está buscando pega con 10 empresas diferentes, lo van a buscar, van y se lo sacan a Google, se lo sacan a Facebook, se lo sacan a Google. Aquí es lo mismo. Las buenas startups hay que irlas a buscar. Y eso necesita, como decía Claudio, especialización. Si tú vas a invertir solamente en SaaS o solamente en FinTech, tienes que estar en la comunidad de FinTech antes de que empiecen a salir plata y hacerte una relación con las startups antes. Esa es la forma, la mejor forma, pero requiere un montón de tiempo. Si quieres ser un inversionista más pasivo, puedes estar muy de la mano, por ejemplo, de Claudio, que hace inversiones en SaaS. Entonces, oye, Claudio, cuando te llegue una oportunidad de SaaS en el mundo de agro, invítame. Ya, eso también funciona. Las coinversiones, por ejemplo. No sé si es que aporté algo, pero creo que... Sí, yo creo que el Oye, tema y ahí coinversión. yo quería complementar un poco lo que ustedes acaban de mencionar, porque ahí uno de los temas también clave tiene que ver con cómo me puedo acercar yo a ese mundo. Un punto de partida puede ser a través de adquirir más conocimientos en cursos formales o en certificados que hoy día podemos encontrar en distintas universidades y en distintas academias. Y eso también hace que uno pueda estar cerca de las personas que van liderando esta industria y este conocimiento que finalmente es muy nuevo y que tanto tú, Gert, como Claudio van creando día a día. Entiendo que esta es una industria muy dinámica Claro. y por lo tanto, para poder acceder a ella también necesitas un conocimiento basal y ir interactuando con distintos actores que son importantes en el medio. Sí, al final, yo creo que la gran recomendación que dice Gerd es primero preguntarse en qué quieres invertir, en qué etapa quieres invertir y qué rol quieres cumplir en esas inversiones. Y después de eso preguntarte en cómo te insertas en el ecosistema local o extranjero, si quieres más ambicioso, para empezar a prospectar e identificar de manera más pasiva o más activa esas eventuales oportunidades. Creo que eso es como sería como una recomendación práctica. Oye, y en ese mismo sentido, ¿hay algún sector que sea, yo soy parte de un family office, ¿hay algún sector que sea más atractivo? ¿Hay mayor regulación en algún lugar específico? Lo que pasa es que lo atractivo, esto es como el ejemplo, la analogía que hizo recién Gerd del amor. Eh, el atractivo, hay tendencias de mercados que están más calientes o más de moda, como decía Gerd, pero al final lo importante es el match. Porque la pregunta que tienes que hacerte es, cuando yo decía qué valor le vas a agregar, también uno hay tendencias de mercados más calientes que tienen tendencia. La pregunta, ¿estás entrando cuando el mercado ya está caliente o todavía no se calienta a nivel de tendencia? Y lo segundo es atractivo para quién. Atractivo para alguien que tiene know-how en la industria, atractivo para alguien que tiene capital, atractivo para quién. Creo que la palabra atractivo depende mucho cómo defines tú
tu estrategia de inversión o tu tesis de inversión en qué quieres invertir. Tiendo a pensar yo. Sí, y hay otros componentes, o sea, mejores tasas también involucra más riesgo, eso es normal. Entonces, o te metes en algo más desconocido y tienes que meterte mucho más a investigar y hacer cosas y trabajar más de la mano con los emprendedores, o te metes en temas que están más estandarizados, como el SaaS, donde ya en general es más plata lo que estás aportando. Hay otra dimensión que es moral, derechamente. Aunque sea muy buen negocio, yo jamás invertiría en, en una moda que estuvo muy fuerte, que fue y desregularizada, porque había mucho tema en contra en algunos estados en Norteamérica para la plantación de cannabis medicinal. Muy buen negocio, pero yo creo que hace mal para la salud, es una cosa mía, yo no invertiría en eso. Y fueron muy para arriba, tuvieron una subida muy fuerte. De hecho, se hicieron hartos SPAC y hartas salidas a la bolsa rápida de empresas que facturaban muy poco. Había mucho hype. ¿Dónde está la moda? ¿Dónde están los gustos? Depende. O sea, eso te aseguro que daba buenas tasas de retorno, pero yo no invertiría en eso. Quizás otra persona sí. Oye, pero buenísimo. ¿Y hay algo, si yo estuviera manejando portafolios de inversión, ¿hay algún punto óptimo entre lo tradicional y el mundo de venture capital? No, lo que pasa es que ahí, acuérdate que cuando tú inviertes en un portafolio de inversión, vas a tener como tres categorías de activos. Tienes renta variable, tienes renta fija, tienes inversiones alternativas y tienes liquidez. Y dentro de las inversiones, entonces, dependiendo del perfil de riesgo y los objetivos de ese portafolio, es la ponderación que le vas a asignar a cada uno de esos cuatro componentes del portafolio. Y si te haces el doble clic en las inversiones alternativas, dentro de inversiones alternativas tienes private equity, tienes venture capital, tienes inmobiliarios, tienes commodities, tienes hedge fund, tienes monedas y otros. Entonces la pregunta es, primero, ¿cómo ponderáis esos cuatro grandes categorías? Y después debieras entrar en cada una de esas cuatro categorías y hacer un doble clic donde quieres mayor ponderación según tu perfil de riesgo y tus intereses. Y dentro de los alternativos, fíjate que a nivel global, el private equity no representa más del 5%. Entonces, y venture capital representa menos del 10% de ese 5%. Entonces, estamos hablando de un porcentaje chiquitito. Entonces, va a depender mucho la estrategia de ese portafolio, de ese family office o de ese grupo empresarial, de cómo distribuye los alternativos. A modo de referencia, los fondos A de la AFP les permitieron hace un tiempo atrás, el año pasado, ampliar su tope de alternativos a 15%. ¿Ya? No significa que lo están haciendo, porque hay muchos fondos, hay muchas AFPs que no invierten en alternativos porque no tienen equipos especialistas en alternativos. Es más barato invertir en renta variable o renta fija. Hay solo dos AFPs que invierten en alternativos, es decir, en fondos de private equity a nivel global. Entonces yo creo que la respuesta a tu pregunta va a depender cómo querés diseñar tu portafolio, cuál es el perfil del grupo empresarial y dentro de los alternativos, dónde tienes más afinidad y más conocimiento para invertir. Porque invertir en alternativos es complejo, es caro y es de largo plazo. Eso. Buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta final para ir cerrando, para no alargarnos más, no sé. Sí, yo iría digamos, las reflexiones finales antes de... Excelente. No sé quién, parta usted, don Guillermo, para yo quedarme callado un rato. Vale. Eh, Nada, la charla de esta, el nombre de la charla era como algunos de los desafíos de invertir en venture capital, en oportunidades tecnológicas con alto potencial. O sea, súper específico. Esto da pie para yo solamente quise plantar una pequeña duda, pero claramente podemos conversar de esto varias horas y esa es la idea. Así que la invitación queda abierta a hablar de tecnología, de modelos de negocio, lo que está de moda, lo que estuvo de moda, qué funcionó, qué no, cómo puede aportarle valor. De nuevo, yo vengo desde adentro de las empresas tecnológicas, entonces también explicar un poco cómo un VC te puede aportar valor y qué es lo que están buscando, además de plata, que hoy día es el commodity, hoy día es lo que sobra en el mercado. Y
y nada, les dejo ahí la invitación hecha, que se hagan las preguntas que correspondan y conversarlas más adelante. Instancias van a haber, así que abierta la invitación. Sí, me sumo a la invitación de Gert, que si les interesa sumarse al certificado de la UDD, van a encontrarse con practitioners, como se dice en inglés. Va a haber poca gente en el mundo de la academia, más allá que yo hago clase, gente que está en la calle haciendo, asesorando, ejecutando, arriesgando capital para entregarles nuestras versiones, nuestros aprendizajes, nuestras vivencias y cicatrices. Como digo yo, no van a haber muchos expertos, pero van a haber gente con muchas cicatrices y mucha experiencia. Y creo que al final eso es como lo que agrega más valor cuando uno está acercándose a este mundo, que nadie tiene la verdad absoluta y es extremadamente dinámico y cambiante. Eso. Oye, y yo quería agradecerles a ambos porque ha sido una conversación bastante intensa y profunda, pese a que ustedes lo viven en forma diaria. Los desafíos de invertir en startups en etapas tempranas, estamos llegando ahí al fin de la charla, y también dejarlos ahí muy invitados a nuestra próxima charla que está titulada Conociendo el ecosistema del Venture Capital con Richard Hensel para el día jueves 21 de abril. Y antes de despedirme, solamente ahí recordar que insertarse en el ecosistema pasa por, como lo decía Gert y Claudio, por conocer a las personas que están viviendo y que están realizando ese trabajo diario de la mano de distintas startups y incluso de distintos reguladores, dado que es un mundo nuevo, y es un mundo nuevo que va evolucionando de manera vertiginosa y de manera ahí bastante intensa. Muy agradecido, Gert, muy agradecido, Claudio, y muy agradecido de todos los que nos han visto y nos han seguido en este webinar. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos pronto.